Bienvenido, bienvenida a su programa Pasión por su Verdad. Soy Samuel Cisternas, presentador de este espacio, profesor de religión cristiana, teólogo y director del proyecto Pasión por su Verdad. En este día estamos compartiendo la conferencia teológica de eternidad a eternidad. Quiero dedicar esta conferencia a todas las personas que nos ven también y nos escuchan a través de Radio Enfoque de Vida, a través de la plataforma radioenfoquedevida.com, a través de sus apps que usted puede descargar en Google Play y también a través de los live que se hacen a través de sus redes sociales como Instagram o Facebook. Una vez dados estos avisos, comenzamos con esta exposición de las Sagradas Escrituras. Como dije, mi nombre es Samuel Cisternas y para mí es un honor, un placer y un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios y del Eterno, de Jesús, a través de estos medios digitales que hoy día tenemos a la mano. La conferencia se llama De Eternidad a Eternidad. Y ahora la pregunta será, ¿por qué el nombre de eternidad a eternidad? Bueno, para iniciar con esta conferencia, quiero entregar mis objetivos, que al terminar con esta cátedra, con esta conferencia, deseo que usted, el que me está viendo, las personas que me están escuchando, puedan haber obtenido los siguientes objetivos. Número 1, comprender los diferentes tipos de tiempos que existen en la Biblia o en las Sagradas Escrituras. También, como número 2, mi objetivo es reconocer los diferentes planos existenciales, llamados cosmogonías. Yo lo voy a explicar con lujo de detalles un poco más adelante en la conferencia. Número 3, deseo identificar la historia humana como el tomo tierra, que es un paréntesis entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Y como número 4, como mi cuarto objetivo, deseo que ustedes puedan entender que Dios habita en la eternidad, o sea, fuera del tiempo, y nosotros en el tiempo. Esos son mis 4 objetivos para este día, para poder trabajar un poquito con ustedes sobre esta conferencia denominada De Eternidad a Eternidad. A manera de introducción, quiero decir lo que digo en todas las conferencias que doy y en todos los diálogos y las pláticas que tengo con las personas y cuando soy consultado por temas teológicos basados en un libro maravilloso que tengo aquí que se llama Las Sagradas Escrituras o la Biblia, como lo conocen algunos, que toda conferencia, llámese conferencia apologética, teológica o cualquier tipo de diálogo que tenga relación con el cristianismo, siempre usted debe exigirle al expositor, en este caso a mí, de que la conferencia tenga una base escritural. Por eso dice introducción, base escritural. Hermano Samuel, ¿a qué se está refiriendo usted con base escritural? Bueno, a que lo que yo voy a plantear en este día debe tener un sustento bíblico y no comenzar a hablar cosas que a mí me parecen, que pueden ser, que tal vez, y al final caímos en lo que pasa en el libro de la evolución de las especies de Darwin, donde él habla de que puede ser, que tal vez, que a lo mejor, que
hipotéticamente, teóricamente, no. En las conferencias de Pasión por su Verdad, nosotros siempre colocamos la base escritural, o sea, los versículos de las Sagradas Escrituras, los cuales respaldan la idea, la lógica y el tema que nosotros estamos abordando. En este caso, ¿cómo se llama el título de la conferencia? Se llama De eternidad a eternidad. Y para respaldarlo, tengo que decir que si nosotros nos vamos a el libro de los Salmos que escribió el rey David hace aproximadamente 3000 años atrás, desde nuestros días, en el Salmo 106, versículo 48, el salmista David dice: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. El Salmo 103, versículo 17 dice: Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. En Primera de Crónicas 16, 36 dice: Bendito sea el Señor Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y digan todos los pueblos, amén, y alabanzas al Señor. Primera de Crónicas 29, 10 dice: Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 92 dice: Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Daniel 2:20 dice: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Nehemías 9:5 dice: Entonces los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea tu glorioso nombre, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Ahora bien, para introducir en este tema, tenemos que comenzar por aclarar algunos conceptos claves. Por ejemplo, en esta conferencia voy a hablar harto y voy a mencionar varias veces la palabra cosmogonía. ¿Y qué es la cosmogonía? Tengo que aclararlo para que usted, cuando yo lo diga, usted lo pueda entender y podamos estar hablando el mismo idioma. La cosmogonía se refiere a la ciencia y a las teorías que tratan de explicar el origen y la evolución del universo. La cosmogonía es una palabra que se deriva del griego cosmogonía, formada por cosmos, que significa mundo, y gignomai, que significa nacer. Esa es como más o menos la etimología de la palabra cosmogonía. Ahora bien, cuando nosotros entramos ya en esta introducción general de esta conferencia, tenemos que darnos cuenta de que en esta plática, en esta charla que estamos teniendo, en esta conferencia, vamos a hablar acerca del tiempo de Dios y del tiempo de nosotros. Veremos los diferentes tipos de tiempos en la Biblia, porque en las Sagradas Escrituras se mencionan diferentes tipos de tiempos, que lo vamos a ver, y veremos también al tomo tierra como un paréntesis en la eternidad. ¿Qué significa? De que vamos a ver que la historia humana está enmarcada dentro de dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. Y nosotros estamos en medio de las dos eternidades. Por eso el salmista dice que tu misericordia, oh Dios, es de la eternidad hasta la eternidad.
Desarrollo del tema. Vamos a ver el tiempo cronos versus el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo en el cual nosotros estamos sujetos bajo la ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica o la entropía, que dice de que del momento que uno nace, nosotros se nos coloca un reloj en nuestra mano y comienza el tiempo a acabarnos, la célula comienza a perder agua y nosotros comenzamos a fallecer. Porque recordemos que el ser humano muere debido a que nuestro sistema y nuestras células comienzan a perder agua y nos comenzamos a oxidar. A eso se le llama la ley de la entropía y finalmente morimos. Pero el tiempo kairos es el tiempo donde habita Dios, que es el tiempo de la eternidad, que no tiene un inicio ni tiene un final. Ahora, cuando hablamos de cosmogonía, que es la ciencia o las teorías que explican todo el origen del universo, nosotros tenemos que ir a una palabra hebrea que está en las Sagradas Escrituras, que se llama el Olam, que cuando nosotros leemos las Escrituras en los originales hebreos, nosotros nos encontramos con la palabra Olam. La palabra Olam hace referencia a un primer punto de creación, o sea, al punto donde todo se desvanece. Quiere decir que el Olam es, como los científicos dicen, es el punto donde todo explotó y toda la vida comenzó. Es un punto creacional. Con la diferencia que los científicos dicen de que el Big Bang, que en este caso vendría siendo el Olam bíblico, fue causado por la nada. Pero la pregunta es, ¿la nada puede producir algo? No, porque la ley de la filosofía, como ya lo dije una vez, es que la nada produce nada y el algo produce algo. Entonces, si hubo un olam o un punto de explosión, quiere decir que detrás de ese olam tiene que haber habido algo que hizo que eso produzca la vida. Y para nosotros, los que creemos en Jesús, el Mesías, los cristianos, ese punto o esa fuerza o esa entidad es el Eterno, o también conocido como Yahvé, como Yahweh o Jehová, o Jesús o Yeshua. Y los científicos dicen que eso fue producto de la nada. Hay que tener mucha fe para creerle a los científicos en esa parte de su teoría. Ahora, los tiempos dentro de la Biblia se dividen en cronos, que dije que era cantidad, y kairos, que es calidad, o sea, la calidad del tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo cronos, de ahí viene la raíz etimológica del cronómetro, y Dios vive en el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Ahora, quiero entrar ya metiéndome en la parte fundamental de la conferencia, en los planos existenciales. Ahora, para hablar acerca de esto, necesito que usted abra su mente, abra su entendimiento y dé lugar a escuchar cosas nuevas que tal vez no siempre se escuchan en las congregaciones cristianas, evangélicas, carismáticas, católicas, en la misa, en cualquier reunión de tipo religiosa en la que usted puede pertenecer. Todos sabemos de que el cristianismo tiene su origen en el judaísmo, porque dice que de la salvación viene de los judíos, porque nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, era judío.
Y la ley, la Torá, digamos desde Génesis hasta Malaquías, las personas que más saben acerca de esos libros que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, pero los eh, rabinos judíos le llaman la Tanaj hebrea o la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los salmos también le conocen, también ellos le dicen las escrituras. Y como ellos saben mucho más que nosotros, voy a tomar una de sus enseñanzas, que esto es un postulado, quiero decir, y quiero remarcar con letras rojas, que lo que estoy hablando aquí es un postulado, una tesis, una hipótesis, una enseñanza extraída de los rabinos estudiosos de la Torá, que es esta información usted la puede ver o la puede extraer de un libro que se llama el libro del Zohar. ¿Qué es el libro del Zohar? El libro del Zohar es un libro complementario que utilizan los rabinos judíos para interpretar a la Torá, a la ley. ¿A qué me refiero cuando digo la ley de Moisés? Me estoy refiriendo a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número, Deuteronomio, los 5 primeros libros que nosotros y algunas ramas cristianas le llaman el Pentateuco, de 5. Desde aquí estoy sacando esta información. Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos rabinos judíos. Así que si usted va a reclamar, reclámele a los rabinos y a estas personas que por milenios han estudiado las escrituras sagradas. Dicen los rabinos judíos que hay una entidad que ellos le llaman el Eterno. También ellos le llaman el Gran Yo Soy. Le llaman también Yahvé, Yahweh, Jehová, Elohim. Y ellos postulan a que el Eterno vive en un lugar llamado Ain Sof, el Ain Sof. Y el Ain Sof está dentro de los planos existenciales que los rabinos judíos más influyentes, llámese como Gamaliel y Gilel, en la época de Jesús, hablaban de estas cosas. Dicen que el Eterno, Yahvé, vive en un lugar llamado el Ayin Sof, que aquí lo traté de esquematizar, ahí, el Ayin Sof. Y es un lugar donde habita el Eterno. Es una dimensión de las cosas increadas. Ahí no hay nada creado en ese lugar. Dicen los rabinos que ahí no existe ni la nada. No existe nada. Solamente existe una luz blanca, que según los rabinos, el Eterno es luz, es todo luz. Ahí no existe tiempo ni eternidad. Ahí no existe todavía la eternidad. Ahí no existe el espacio ni la materia. Y los rabinos le llaman la soledad de Dios. Ahí existe las 3 personas de la Trinidad. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos no necesitan de nadie para existir, porque ellos pueden existir por sí mismos. Y la pregunta es, ¿y por qué entonces ellos hicieron toda una creación y crearon todo el cosmos, el universo? Y la respuesta es para compartir su amor. Ellos querían compartir su amor y dicen los rabinos que cuando el Eterno estaba en el Ayin Sof, como que inhaló, el Eterno inhaló, y al inhalar dejó un espacio que a ellos le llaman el ex nihilo, que es un espacio que es el espacio de la dimensión de las cosas creadas, visibles e invisibles.
Ahí nace la eternidad y el tiempo, en el ex nihilo. Ahí nace el espacio y la materia. Y a ese punto, y a ese momento, cuando ocurrió ese evento, los rabinos le llaman, y las mismas escrituras, si usted va a los originales, le llaman el Olam. El Olam es el punto creacional, el punto donde todo se desvanece. Según el diccionario Strong de las lenguas originales, hebreas, arameas y griegas, nos dice que Olam significa propiamente algo escondido, un punto de desaparición, generalmente tiempo fuera de la mente, prácticamente la eternidad eternamente, eternidad eterno, largo, principio del mundo, pasar, perdurable, permanecer perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre, siglo. Todo eso conlleva la palabra Olam. Entonces, el Eterno vive en el Ayin Sof, pero hay momentos, un momento donde él se contrajo y comenzó a crear. En ese espacio donde comenzó a crear se le llama el ex nihilo. Y el evento, cuando él creó, se le llama el Olam. Ahora, cuando nosotros vamos a estos planos existenciales, nos damos cuenta de que en el Ayin Sof es donde habita el Eterno. El Olam es el punto creacional donde comenzó a crearse todas las cosas. Y dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del cosmos o del mundo. O sea, que el plan de enviar a Jesús a la tierra a morir por nosotros ya se había realizado, se había planificado mucho antes de que incluso el Eterno haya creado todo. ¿Y cómo se explica esto? Se explica porque ellos, el Eterno o la Trinidad, vive en un plano llamado el Ein Sof, donde ahí no hay tiempo, no hay materia, ahí no hay espacio. Y nosotros, las criaturas que somos creadas, que vivimos en este cosmos, vivimos en el ex nihilo. Ahí están los universos, ahí están las galaxias, el cosmos, el sistema solar, el planeta Tierra, el Sol, la Luna y todas las cosas que nosotros conocemos. Ahora bien, antes del Olam, el Cordero fue inmolado. Apocalipsis 13:8 dice, en la versión Reina Valera, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, y la palabra mundo aquí en el original griego, en la palabra cosmos, ya había un libro escrito. O sea, la escritura no la inventamos nosotros acá en la tierra. Entonces, la escritura fue un invento que Dios, el Eterno, esa entidad superior, ya tenía un libro escrito con las personas que iban a estar en el libro de la vida del Cordero. Ahora, las inmolaciones del Verbo. Aquí quiero que tomen toda su atención. Cuando Jesús aparece en la tierra, él mismo dijo que él ya existía antes de Abraham, porque Jesús es una encarnación del Verbo. Por eso dice Juan en su evangelio, dice, en el principio era el Verbo. ¿Y a qué se está refiriendo con el Verbo? A Jesús. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, el Verbo que cuando entró al planeta Tierra y
entró como un espermatozoide divino en el vientre de María y luego se le llamó Jesús o Yeshua, él fue inmolado antes de que todas las cosas fueran creadas. ¿Y cómo se explica eso? Porque ya les dije que el Verbo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en el Ayin Sof, donde no existe el tiempo, no existe el espacio ni la materia. Entonces, las inmolaciones del Verbo significa salir del Ayin Sof e ingresar al ex nihilo. ¿Qué era el ex nihilo? El ex nihilo era el lugar donde estaban todas las cosas creadas. Todo lo creado se le llama el ex nihilo, que es la presentación que estaba acá. Dije acá. Ex nihilo, dimensión de las cosas creadas. Ahora, cuando el verbo sale del Ayin Sof, que es el lugar donde vive el Eterno, y el verbo aquí, el Ayin Sof, nosotros podemos ver la salida del verbo en varias ocasiones en la escritura. Como por ejemplo, en Génesis 1:3 vemos que el verbo sale como una luz creadora, porque él salió de la Yin Sof para comenzar a crear todo lo que nosotros conocemos. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí está toda la creación de Génesis 1 y Génesis 2. Ahí podemos ver al verbo con una acción como una luz creadora. Hermano Samuel, ¿y de dónde saca usted que el verbo es una luz? Lo saco de las mismas palabras de Yeshua, de Jesús, cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, dijo él. Yo soy luz. Y en todas las cartas paulinas y los apóstoles mencionaron siempre de que el verbo, Jesús, el Cristo, el Mesías, era luz. Yo soy la luz del mundo. Después en Filipenses vemos al verbo, porque recordemos que Jesús existió de cuando él se encarnó en el vientre de María. Antes de eso, se llamaba el verbo, o la palabra, o la mimra, en el idioma, cuando nosotros vamos a las traducciones, por ejemplo, del hebreo, y nos vamos a una traducción como, por ejemplo, a la Vulgata Latina. Hay diferentes tipos de traducciones de los originales y ahí podemos encontrarlos con diversos nombres. Algunas veces dice la palabra, otras veces dice el verbo, otras veces dice Jesús, pero estamos hablando de la misma entidad. Entonces, en Filipenses 2:7, el verbo se nos muestra como la luz salvadora. ¿Por qué? Porque en Filipenses Pablo nos da una revelación y dice, hablando de Jesús, dice, y del verbo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que está hablando de Jesús. Y cuando nosotros vamos a los originales, la palabra despojó es la palabra kenosis, en el griego, koiné, que significa vaciar o denigrar algo. Y en el original griego, esta palabra aparece una sola vez en toda la escritura. La palabra kenosis o la palabra despojó solamente aparece en Filipenses 2:7, donde nos habla de que Jesús, siendo Dios, o sea, el verbo siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de todos sus atributos divinos y de todo su poder y su majestad y vino a la tierra y tomó forma de semejanza de hombre, porque recordemos que Jesús era mitad hombre y mitad Dios,
porque su padre fue quien me envió el espermatozoide divino que fecundó el óvulo de María, que era un óvulo normal, de una humana normal, de una terrestre, y el espermatozoide lo colocó el Eterno, que era fuera del planeta, un espermatozoide divino. Por eso Jesús era un hombre perfecto, y era el hombre perfecto, y por eso su sacrificio valía y de ningún otro hombre podía valer, porque si hubiese muerto Jesús, un Jesús fecundado por María y por José, hubiese sido como usted y como yo, un pecador que venía contaminado y su sacrificio no valdría de nada. Entonces, las inmolaciones del verbo o las salidas del verbo o de Jesús de la Yin Sof, aquí le estoy colocando 2 ejemplos, hay muchos más. Conclusiones con respecto a la eternidad. Vemos que el verbo sale de la Yin Sof para entrar a la eternidad. El tomo tierra, o digamos la historia del humano que se cuenta desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21, cuando lleguemos al milenio y vivamos aquí en un reino milenial donde Jesús será quien tenga el gobierno mundial de este planeta, es un paréntesis en la eternidad. La que había antes era la eternidad pasada. O sea, era el kairos de Dios. Existía la eternidad pasada. Se creó a Adán y Eva, el tomo tierra. Adán y Eva pecaron. Por haber pecado se le colocó el cronos, o sea, se le puso el reloj, y hubo un paréntesis en la eternidad donde entramos en el tiempo y en el espacio cronológico, no del kairos, y después del milenio, después de los 1000 años que Jesús debe reinar en este planeta, dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a entrar en la eternidad futura. Por lo tanto, quiere decir que nosotros habitamos en el tiempo producto del pecado de Adán y Eva, porque antes del pecado de Adán y Eva, ellos vivían en la eternidad, pero al pecar y al desobedecer a Jehová, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, a ellos se les puso un cronómetro y entraron en el tiempo cronos. Entonces, de la eternidad que ellos vivían, hicimos un paréntesis que va a durar 7000 años hasta que termine el reino milenial y vamos a volver de nuevo a la eternidad. Entonces, es por eso que los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, cuando escribieron la Biblia hace 3000 o 4000 años, escribían cosas como: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban escribiendo estas escrituras, valga la redundancia, el Espíritu Santo los movía a escribir esto porque ellos sabían de que existía una eternidad pasada y una eternidad futura. Y por eso ellos decían, la misericordia del Señor es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por eso me gozo y me asombro de ver estas escrituras de diferentes autores de la Biblia, que es un libro escrito por más de 44 autores en un periodo de 1500 años, que la gran mayoría de ellos no se conoció. ¿Y cómo podían saber estos hombres, que algunos eran pescadores, otros fueron reyes,
otros fueron pastores de ovejas. ¿Cómo podían saber ellos que existía una eternidad que recién nosotros lo estamos descubriendo ahora en este tiempo, debido a la profecía de Daniel, que Dios le dijo que en los últimos días la ciencia aumentaría y nosotros íbamos a tener más luz de revelación? No que va a existir más revelación, sino que vamos a tener más iluminación para entender las escrituras, que es lo que está pasando con nosotros en nuestra época, y por eso podemos entender estos temas tan profundos. Entonces, en las conclusiones, me voy a la conclusión número 2, que dice: la línea o tiempo kairos se convirtió en cronos, porque nosotros, el humano, Adán y Eva, antes de pecar, vivían en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. Pero ese tiempo kairos se convirtió en tiempo cronos, o sea, de cronómetro, producto del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Como tercera conclusión, los 7000 años que durará la historia humana, porque recordemos que desde nuestra época, según la cronología del obispo Ucher, de las genealogías en la Biblia, nosotros tenemos 6000 años de historia humana. El mundo, la Tierra, el planeta tiene millones de años, según el carbono 14 y el potasio argón. Pero la raza humana en la Tierra solamente tiene 6000 años. Y según las escrituras, la raza humana va a durar 7000 años. Es por eso que saquen sus cálculos y que estamos en los días finales. Porque tienen que pasar 1000 años del reinado del Mesías para que se cumpla la profecía de Isaías en el capítulo 66 de la tierra nueva, donde el león habitará con el cordero, y de Apocalipsis, donde dice el reino de los 1000 años del Mesías. Ahora, los 7000 años que durará la historia humana se puede decir que es un pequeño periodo de tiempo, cronos, en donde en la eternidad, o sea, que toda la historia de Adán y Eva hasta nuestros días es un pequeño periodo de tiempo entre la eternidad pasada y la eternidad futura. O sea, ese evento, ese pecado de haber comido el fruto prohibido, creó un espacio entre las dos eternidades. O sea, dividió la eternidad y hizo que exista una eternidad pasada y una eternidad futura. La eternidad futura la vamos a vivir nosotros después del milenio, después de los 1000 años. Cielos nuevos y tierra nueva. Y la eternidad pasada fue lo que ocurrió desde que nos fuimos a la Yin Sof, donde vivía el Eterno, hasta cuando comenzó a crear todo en el ex nihilo, hasta donde creó el universo, los planetas, las galaxias y todas las cosas, que fue la eternidad pasada, hasta el tomo tierra. Conclusión número 4. ¿Dónde quieres pasar toda la eternidad futura? Esta pregunta se la hago a las personas que me han estado escuchando con atención y que han llegado ya conmigo a este momento de la cátedra, donde no me voy a extender mucho. Después de haber visto y haber comprobado por algunas escrituras y algunos puntos de vista de gente que sabe mucho más que nosotros, como los rabinos judíos, la pregunta será, yes, ¿dónde quieres tú pasar toda la eternidad futura? Hay opciones. Número 5. Hay opciones. ¿Cuáles son las opciones, Samuel? La opción número 1. Aceptando a Jesús como tu Mesías, como tu Señor y Salvador, reinarás y vivirás feliz junto a Él por toda la eternidad futura. Pero también tenemos otra opción, que es la opción número 2, porque Dios
el Eterno, Yahvé, siempre al humano le da dos opciones, que eso se le llama libre albedrío, que es que tú eliges qué es lo que tú quieres. La opción 2 es ignorando su sacrificio, su muerte, su resurrección, o sea, como las personas que dicen, la Biblia es un mito. No, esto lo escribieron los hombres. Y si la Biblia es verdad, ¿por qué la venden? No, Jesús no existió. Fue un mito literario. En realidad, Dios no existe. Porque si Dios existe, entonces ¿por qué hay sufrimiento? ¿Y quién creó al diablo entonces? Ya, toda esa gente que piensa así está en la opción número 2. Esa gente está ignorando el sacrificio que hizo el Verbo de salir de la Yin Sof y entrar en este mundo, nacer, vivir, crecer, morir en una cruz y resucitar al tercer día. Si tú lo ignoras, estarás en un constante tormento, primero en el infierno, que está en el centro de la tierra, durante un periodo de tiempo, para luego pasar a otro sector que se llama el lago de fuego y azufre por toda la eternidad futura. Esas son tus dos opciones. Te las repito. Opción 1, aceptar a Jesús como tu Mesías, como tu Señor, tu Salvador, que vino por amor a encarnarse en un hombre llamado Jesús, en un joven de 33 años, que vivió, que creció como un carpintero en las calles de Jerusalén, en Medio Oriente, y que fue muerto por el centurión romano cuando le atravesó la lanza, el costado, y le salió sangre y agua. Que eso quiere decir que el corazón le reventó. En términos médicos se le llama rotura de pericardio. Y que después de haber estado muerto, resucitó al tercer día, apareciéndose 40 días a la gente y mostrando y dando pruebas indubitables de que él había resucitado. Si tú aceptas a él como tu Salvador, pasarás toda la eternidad futura feliz junto a él. Si tú lo ignoras y dices, déjenme vivir mi vida como yo quiero, con mis propias leyes, y creo que eso del tal Jesús es solo un mito, entonces tu opción 2 será pasar lo que te quede de tiempo cuando mueras en el infierno, atormentado, y toda la eternidad futura en el lago que arde con fuego y azufre. Y esa será una eternidad futura que por algo se llama eternidad, porque no tiene tiempo, no tiene límite, nunca terminará. Tú eliges. Ahora, para los que eligieron la opción número 1, solamente les voy a decir, busca una Biblia en internet, en un celular, ahora hay un montón de opciones, y lee Romanos 9, o sea, Romanos 10, versículos 9 y 10. Si tú dices, mira, voy a hacerle a este demente que me hizo toda esta cátedra teológica, científica, creo que voy a optar por la opción número 1 de aceptar al tal Jesús como mi Señor, mi Mesías y mi Salvador. Entonces busca en internet, en tu celular, en una aplicación, rápidamente, y ve y lee Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y te aseguro que tu vida desde ese día en adelante será una vida totalmente diferente. Soy Samuel Cisternas, conferencista, apologista, defensor de una verdad que se llama el cristianismo, o las personas que seguimos a un tal Jesús, el Mesías, y me despido de ustedes deseándoles que tengan un hermoso día y una bendecida semana, y que todo lo que hagan prospere y que sus vidas hayan sido reconfortadas
para los que tenemos la seguridad de esa eternidad futura junto al Mesías, y para los que no, mediten en lo que le acabo de exponer. Muchas gracias por este espacio y los espero la próxima semana en una nueva serie por la misma emisora Radio Enfoque de Vida y también a través de Spotify y de YouTube y de todas las plataformas en nuestro programa Pasión por su Verdad. Soy Samuel Cisternas y me despido de todos ustedes cordialmente y muchas bendiciones